Soy Bruno, tengo 27 años, y acabo de comprar mi primer apartamento después de años de hacer malabares con 2 trabajos. No exagero cuando digo que este lugar lo es todo para mí. Durante años, trabajé de noche reponiendo estantes en un supermercado después de pasar mis días en una oficina que apenas me pagaba lo suficiente para mantenerme al día con el alquiler. Mis fines de semana desaparecían en horas extras, y las vacaciones eran algo que otras personas publicaban en Instagram. Reduje las salidas a comer, dejé de comprar ropa nueva a menos que fuera absolutamente necesario, y aprendí a hacer que las comidas de una semana se estiraran con 400 pesos. Cada peso ahorrado tenía un propósito. Cada noche tardía y cada mañana temprana estaban impulsadas por esta idea: un día, tendría un lugar que fuera mío. Sin casero, sin dramas de compañeros de piso, solo mío. El día que firmé los papeles, entré en el apartamento vacío y solté una risa que vino de lo más profundo de mi pecho. No era lujoso un dormitorio, una cocina que todavía olía ligeramente a pintura, tuberías que crujían y emitían un gemido ocasional, pero era mío. Quería compartir ese sentimiento. Así que, llamé a mi madre primero, esperando que gritara o llorara de felicidad. En cambio, ella solo dijo: «Qué bien, Bruno. ¿Cuándo es la fiesta de inauguración?». Su tono era plano, casi distraído. No le di importancia, pensando que quizás estaba cansada. Fijé una fecha para el siguiente fin de semana. Pedí pizzas, llené la nevera de bebidas e incluso le pedí prestadas sillas plegables a un vecino porque todavía no tenía suficientes muebles. Quería que todos se sintieran bienvenidos. Imaginé risas resonando por el lugar, a mis primos curioseando el pequeño balcón, a mis padres felicitándome. No era solo una fiesta. Era mi manera de decir: «Mirad, lo conseguí». Todo el trabajo duro valió la pena. La mañana de la fiesta, envié un recordatorio al grupo de WhatsApp de la familia. A algunas personas les gustó el mensaje. Mi hermana no respondió en absoluto. Ignoré los nervios y empecé a colocar las pizzas, asegurándome de que el apartamento se viera lo mejor posible. A las 6 en punto, estaba de pie junto a la ventana esperando a que alguien llegara. A las 6:30, todavía estaba esperando. A las 7 en punto, mi teléfono vibró. Mi primo había publicado una foto de una barbacoa en Instagram. Todos estaban allí. Mis padres, mi hermana, tías, tíos, primos, incluso los niños corriendo con bengalas en la mano. El pie de foto decía: «Tiempo en familia». Nada mejor que esto. Me quedé mirando la pantalla, el olor a pizza enfriándose pesado en el aire. Intenté llamar a mamá, pero saltó el buzón de voz. Lo mismo con papá. Incluso le envié un mensaje de texto a mi hermana. Nada. El apartamento estaba en silencio, excepto por el zumbido de la nevera. Me senté en mi pequeña mesa, con 3 pizzas grandes intactas, botellas de refresco sin abrir, y por primera vez en años, sentí ese tipo de soledad que pesa en el pecho. Ni siquiera toqué la comida. Simplemente me quedé allí, desplazándome por foto tras foto de todos riendo en la barbacoa de mi primo, el tipo de risa que había soñado que llenaría mi hogar. Alrededor de las 9 en punto, mi teléfono finalmente sonó. El nombre de mamá iluminó la pantalla. Respondí, esperando a medias una disculpa. En cambio, sonaba casual, casi alegre. «Oye, Bruno, tu tío estaba diciendo algo inteligente hoy. Cree que tal vez deberías poner la escritura del apartamento a su nombre. Ya sabes, por la familia. De esa manera, se queda en nuestro círculo. Es simplemente más seguro así». Recuerdo apretar el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mi propia madre no había aparecido en mi primera celebración real. Y en lugar de eso, estaba llamando para sugerir que le entregara mi apartamento a mi tío. Lo dijo como si no fuera nada, como si mis años de sacrificio fueran solo un marcador de posición hasta que alguien más en la familia decidiera que quería una parte. No dije mucho. Solo escuché, con el corazón latiéndome en los oídos, el estómago revuelto. Continuó hablando de cómo facilitaría las cosas y de cómo la familia debería compartir. Luego dijo las palabras que hicieron que mi mandíbula se tensara. «¿Lo entiendes, verdad?». Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierto mirando al techo, mi apartamento de repente se sentía más pequeño, más frío.
Su ausencia en la fiesta era una cosa, pero esto era diferente. Esto era ellos diciéndome, clara y simplemente, que mis sacrificios no importaban. No a menos que ellos pudieran llevarse el crédito o el control. Me di cuenta en ese momento de que mi familia no me veía como alguien que había logrado algo. Me veían como un recurso. Y no podía quitarme de la cabeza el pensamiento, si eran lo suficientemente audaces como para pedir la escritura ahora, ¿qué más intentarían quitarme después? Todavía no sabía qué decirle a mamá. No sabía cómo responder. Pero sabía una cosa con certeza, algo dentro de mí había cambiado. Esa fue la noche en que dejé de ver a mi familia como solía hacerlo. Y fue solo el comienzo de lo que vino después. No le devolví la llamada a mamá esa noche. No podía. Cada vez que cogía el teléfono para escribir algo, mis manos se congelaban. ¿Qué se puede decir cuando tu propia madre sugiere entregar la escritura de tu casa como si fuera una silla de repuesto en el garaje? Pensé que tal vez, solo tal vez, se daría cuenta de lo absurdo que sonaba y volvería a llamar al día siguiente con una disculpa, pero no llegó ninguna disculpa. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con una notificación del grupo de WhatsApp de la familia. Mi tío, sí, el mismo al que mamá pensaba que debía cederle la escritura, había publicado una foto de él mismo haciendo hamburguesas en la barbacoa, con el pie de foto, nada como la familia unida. ¿Sabes qué fue lo que más dolió? Mi madre había comentado con 3 emoticonos de corazón rojo. Mi hermana intervino con, la mejor noche de todas. ¿Y yo? Ni una palabra. Ningún, lamentamos habernos perdido tu fiesta. Ningún, felicidades, Bruno. Ni siquiera un pulgar hacia arriba. Era como si mi celebración nunca hubiera existido. No dije nada, pero el silencio entre mi familia y yo se hizo pesado. Unos días después, mamá llamó de nuevo, tan casual como si nada hubiera pasado. Entonces, Bruno, ¿pensaste en lo que te dije? ¿Lo que dijiste sobre darle la escritura al tío? Pregunté secamente. Sí, respondió ella, con un tono agudo, como si yo fuera lento. Es simplemente lo responsable. Él es mayor. Sabe cómo manejar propiedades. Tú todavía eres joven. No es bueno que una persona tenga todo el poder en la familia. Me reí, pero no fue por humor. Mamá, trabajé durante años para poder comprar este lugar. ¿Por qué se lo cedería a él? Su suspiro fue largo, decepcionado, el mismo suspiro que solía escuchar cuando sacaba una B en lugar de una A en la escuela. Estás siendo egoísta, Bruno. La familia es lo primero. ¿Crees que no nos sacrificamos por ti? ¿Crees que hiciste todo esto solo? Esa palabra, egoísta, se me clavó en el pecho como una espina. ¿Era egoísta querer la única cosa por la que trabajé durante toda mi veintena? El apartamento no era solo paredes y ventanas. Eran las noches sin dormir, los dolores de cabeza por estrés, las veces que me salté comidas para ahorrar. Pero aparentemente, a los ojos de mi familia, era un juguete que pensaban que debería compartir, incluso entregar por completo. Una semana después, intenté tender un puente. Invité a mis padres a cenar, solo a ellos, con la esperanza de que tal vez cara a cara pudiéramos hablar las cosas. Cociné pasta, compré una botella de vino que realmente no podía permitirme, e intenté hacer que el lugar se sintiera cálido. Aparecieron una hora tarde, papá apenas levantó la vista de su teléfono al entrar. Mamá escaneó el apartamento como si lo estuviera inspeccionando en busca de defectos. Es pequeño, dijo, arrugando la nariz. Pero agradable por ahora, supongo. Durante la cena, la conversación volvía una y otra vez a mi primo. ¿Oíste que Javier podría conseguir un ascenso en el trabajo? La barbacoa de Javier fue todo un éxito, todos vinieron. A los hijos de Javier les va muy bien en la escuela. Era como si hubieran ensayado un guión en el que yo era solo el público, no parte de la conversación. En un momento dado, papá finalmente levantó la vista de su teléfono y dijo, «Sabes, tu tío tiene razón. Podría ser más inteligente mantener la escritura a su nombre. Menos riesgo. ¿Y si pierdes tu trabajo? ¿Y si el mercado se desploma? Al menos con él, está a salvo». Dejé el tenedor y los miré fijamente. Entonces, vinisteis aquí a mi casa solo para decirme que debería entregarla. Mamá hizo un gesto con la mano.
No seas tan dramático. Solo estamos cuidando de ti y de la familia. No siempre se trata de ti, Bruno. No siempre se trata de mí. Esa frase se me quedó grabada mucho después de que se fueran, con sus platos a medio comer, el vino apenas tocado. Lavé los platos en silencio, con el estómago revuelto por una mezcla de ira y tristeza. Todo lo que había querido era un momento de reconocimiento. Tal vez estamos orgullosos de ti. En cambio, recibí una lección sobre cómo no era lo suficientemente responsable como para poseer lo que había ganado. Las cosas no mejoraron. El fin de semana siguiente, mi hermana llamó, no para felicitarme, sino para preguntar si podía celebrar su fiesta de cumpleaños en mi apartamento. Tu lugar es nuevo. Es fresco, y Javier dijo que su patio trasero está demasiado desordenado. Además, todavía no tienes muchos muebles, así que es básicamente un espacio abierto. Sería perfecto. Le pregunté si hablaba en serio. Por supuesto que hablo en serio. No te pongas raro con esto. Es solo una noche. Deberías estar feliz de que la familia siquiera quiera usar tu casa. Le dije que no, firmemente. Me colgó. Las consecuencias fueron inmediatas. Mi madre llamó una hora después, furiosa. Tu hermana está llorando. Solo quería una noche, Bruno. ¿Por qué tienes que ser tan difícil? ¿Por qué alejas a la familia? Porque la familia nunca aparece por mí, y espeté antes de poder contenerme. Silencio. Luego, mamá dijo fríamente, sigue hablando así y verás lo rápido que desaparece la familia. Y colgó. A partir de entonces, me pintaron como el difícil. Lo vi en la forma en que los mensajes de texto se ralentizaron, en la forma en que no me invitaban a cenas o cumpleaños. Me desplazaba por las redes sociales y veía a mi familia reunida alrededor de mesas, sonriendo, levantando copas, y siempre había ese dolor en mi pecho, seguido de la misma pregunta, ¿qué hice que fuera tan imperdonable? Se hizo más claro con el tiempo. Mi primo Javier era el niño de oro. Sus barbacoas, sus ascensos en el trabajo, sus hijos todo celebrado. ¿Mis logros? O ignorados o retorcidos en algo egoísta. Yo era el forastero, al que podían culpar, manipular o excluir cuando les convenía. Pero el verdadero punto de inflexión llegó un domingo por la tarde. Acababa de volver del supermercado cuando noté algo extraño, una nota adhesiva pegada en mi puerta. Decía, llámanos. Importante. Firmado con el nombre de mi tío. Confundido, lo llamé. Respondió al primer timbrazo. Alegre Bruno. Justo el hombre con el que quería hablar. Lo hemos estado discutiendo, y creemos que es hora de que hagas las cosas oficiales. Deberías transferirme la escritura del apartamento. De esa manera, la familia puede empezar a hacer planes con él. Me quedé en mi pasillo, con la bolsa de la compra todavía en la mano, mi corazón martilleando. ¿Planes con él? ¿Qué significa eso? Oh, ya sabes, dijo con ligereza. Tal vez usarlo como garantía si alguien necesita un préstamo. Tal vez dejar que tu hermana se quede allí un tiempo una vez que se mude de su residencia de estudiantes. Se trata de compartir, Bruno. Eso es lo que hace la familia. Apenas podía respirar. Entonces, ¿quieres que renuncie a mi apartamento para que pueda ser pasado como un tiempo compartido familiar? Exactamente, dijo, como si finalmente hubiera entendido algo obvio. Eres joven. Te recuperarás. Pero para nosotros, es seguridad. Todos nos beneficiaremos. ¿No quieres eso? Colgué antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. Esa noche, mientras estaba sentado en mi pequeña mesa rodeado de correos sin abrir y compras sin tocar, me di cuenta de que algo había cambiado aún más. Esto no era solo que se hubieran saltado mi fiesta de inauguración. No se trataba de favoritismo o de hacerme sentir culpable. Se trataba de control. Mi familia no me veía como Bruno, el tipo que había luchado con uñas y dientes por su primer apartamento. Me veían como un recurso, una escritura, una red de seguridad. Y por mucho que presionaran, por mucho que intentaran acorralarme, algo dentro de mí se endureció. No iba a dejar que se lo llevaran. Pero también sabía que si decía que no directamente, la presión solo empeoraría.
Y la forma en que mi madre había dicho, verás lo rápido que desaparece la familia, seguía resonando en mis oídos. No tenía idea de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Y no tenía idea de hasta dónde estaría yo dispuesto a resistir. No pensé que realmente lo harían. Durante semanas después de esa llamada de mi tío, seguí diciéndome que solo me estaban poniendo a prueba, tratando de forzar los límites como siempre hacían. Pensé que si ignoraba sus comentarios, si me mantenía en silencio el tiempo suficiente, perderían el interés y pasarían a otra persona. Pero eso es lo que pasa con la gente que se siente con derecho a tu vida, no se detienen, redoblan la apuesta. El punto de quiebre llegó un jueves por la tarde. Lo recuerdo porque acababa de terminar un doble turno brutal, 7 horas en la oficina, otras 6 descargando cajas en el supermercado. Arrastraba los pies subiendo las escaleras hacia mi apartamento, con una bolsa de la compra con un solo cartón de leche balanceándose a mi lado, cuando noté que mi puerta no estaba completamente cerrada, solo una rendija lo suficientemente ancha como para que el pestillo no hubiera encajado. Se me encogió el estómago. Vivo en un edificio donde no se dejan las puertas sin cerrar con llave, ni siquiera por 5 minutos. La empujé para abrirla, y lo primero que vi fue el bolso de mi hermana en mi sofá. Luego oí voces. Mi madre, mi tío y mi hermana, de pie en mi cocina como si fueran los dueños del lugar. Bruno, has vuelto pronto, dijo mamá, con la voz empalagosamente dulce pero un poco temblorosa. Dejé la leche sobre la encimera, mirándolos fijamente. ¿Qué estáis haciendo aquí? Mi tío sonrió, apoyándose en mi nevera como si fuera suya. Solo estábamos echando un vistazo, hablando de planes. ¿Planes? Mi voz se quebró por el agotamiento y la incredulidad. Mi hermana, que miraba su teléfono como si estuviera aburrida, finalmente intervino. Estamos pensando en cómo reorganizar las cosas una vez que me mude. El dormitorio es un poco pequeño, pero supongo que puedo apañármelas. Quizás poner a Bruno en el sofá por un tiempo, solo hasta que me instale. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. ¿Qué? Mamá puso los ojos en blanco como si yo fuera un niño haciendo una rabieta. No exageres. Tu hermana necesita un lugar estable mientras termina sus estudios. Apenas usas el espacio de todos modos, Bruno. O estás en el trabajo o durmiendo. ¿Qué mal hay en compartir? Es la familia. Di un paso atrás, agarrándome al borde de la encimera para estabilizarme. Habéis entrado a la fuerza en mi apartamento. No, no, dijo el tío rápidamente, levantando las manos como si él fuera el razonable. Tu madre tiene una llave de repuesto. Solo pensó que sería más fácil hablar de esto si estábamos dentro, viendo el espacio. Estamos tratando de ayudar. Esa frase, llave de repuesto, me golpeó como un martillo. Le había dado una copia a mamá cuando me mudé, pensando que era práctico, por si me quedaba fuera. Nunca imaginé que la usaría para entrar como si nada y planear mi desalojo. Ayudar, escupí. ¿Ayudar con qué? ¿Echarme de mi propio apartamento? La voz de mi madre se endureció, abandonando por completo el tono dulce. No seas tan dramático, Bruno. Esto no se trata solo de ti. Hemos estado hablando, y tiene sentido. Eres soltero. No tienes hijos. No necesitas todo este espacio para ti solo. Tu hermana tiene todo su futuro por delante. Necesita una base, y tú puedes hacer ese sacrificio. Es lo que los buenos hijos hacen por su familia. Quería gritar. En cambio, me reí una risa hueca y amarga que apenas reconocí como mía. Entonces, dejadme entender esto. Todos os saltáis mi fiesta de inauguración. Me decís que le ceda la escritura al tío. Y ahora entráis en mi casa para decidir cómo vais a instalar a mi hermana. El tío se encogió de hombros como si fuera la cosa más obvia del mundo. Mejor hacerlo antes que después. Si esperamos demasiado, te pondrás terco. Y eso no sería bueno para nadie. Esa última frase me heló la sangre, porque en su voz oí una amenaza. No física, sino algo peor, la certeza de que podían aislarme, tergiversar la narrativa y convertirme en el villano si me resistía. Les dije que se fueran. Mi voz temblaba, pero lo repetí hasta que las palabras salieron afiladas. Mi hermana murmuró algo entre dientes sobre que era un egoísta.
Mamá me lanzó una mirada que era una mezcla de lástima y desdén. El tío simplemente sonrió con suficiencia. Te daremos tiempo para pensarlo, dijo al salir, como si ya fuera un hecho consumado. Cuando la puerta finalmente se cerró, me quedé allí en silencio. El aire en mi apartamento de repente se sentía extraño, contaminado. Mi espacio seguro, la única cosa por la que había luchado tanto, había sido invadido. Mi propia familia había usado mi confianza, mi llave de repuesto, como un arma contra mí. Esa noche, no pude dormir. Seguía escuchando sus voces en mi cocina, hablando como si yo fuera un invitado en mi propia casa. Seguía viendo a mi hermana reclamando casualmente el dormitorio como si mi vida fuera solo una inconveniencia para ella. Y lo peor de todo, seguía escuchando la voz del tío, mejor hacerlo antes que después. Al día siguiente, salí temprano del trabajo y fui directamente a la ferretería. Compré una cerradura nueva, una de la que solo yo tenía la llave también. La cambié esa noche, mis manos temblando mientras apretaba los tornillos. Cuando el clic final resonó en la puerta, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No alivio, sino resolución. Pensé que tal vez ese sería el final, que si trazaba una línea, se echarían atrás. Pero lo subestimé. 2 días después, llegué a casa y encontré una nota deslizada bajo mi puerta. Era de mi madre, escrita con su caligrafía pulcra y redondeada: tenemos que hablar. Estás haciendo las cosas más difíciles de lo necesario. La familia comparte. Llámame antes de que sea demasiado tarde. Demasiado tarde. Ya no se trataba solo de mi apartamento. Se trataba de control, de obediencia, de si seguiría desempeñando el papel que me habían asignado toda mi vida, el hijo tranquilo que nunca discutía, que trabajaba duro pero nunca pedía reconocimiento, que entregaba cualquier migaja de éxito que lograba arañar para que las verdaderas estrellas de la familia pudieran brillar. Esa fue la noche en que me di cuenta de que la traición no era solo que se saltaran mi fiesta o que quisieran mi apartamento. La verdadera traición fue que nunca me vieron en absoluto. Para ellos, yo no era Bruno, un hombre que había luchado por algo que finalmente podía llamar suyo. Yo era solo un recurso, un marcador de posición, un sofá en el que podían sentarse hasta que estuvieran listos para mudarse. Y una vez que ves esa verdad, no puedes dejar de verla. No lo sabía entonces, pero ese fue el momento en que dejé de intentar ganar su aprobación. Ese fue el momento en que la amargura comenzó a convertirse en algo más afilado. Porque si pensaban que podían despojarme de lo que había ganado, estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Después de ese día, mi apartamento ya no se sentía como mío. Entraba por la puerta después del trabajo y casi esperaba oír la voz de mi madre viniendo de la cocina o a mi hermana tumbada en el sofá como si fuera suyo. Había cambiado las cerraduras, claro, pero el aire todavía cargaba con el peso de su intrusión. Cada rincón me recordaba esa tarde, la sonrisa de superioridad de mi tío junto a la nevera, el bolso de mi hermana tirado en el sofá, la voz de mi madre llamándome egoísta en mi propia casa. Era como si hubieran dejado una mancha que ninguna cantidad de limpieza podía borrar. Caí en una rutina de evasión. Las llamadas quedaban sin respuesta. Los mensajes del grupo de WhatsApp permanecían sin leer. Empecé a decirles a mis compañeros de trabajo que estaba demasiado ocupado para visitar a la familia cuando, en realidad, simplemente no podía enfrentar la tormenta que sabía que se estaba gestando. Pero el silencio no me dio paz. Me dio espacio para pensar, y pensar se convirtió en revivir cada palabra, cada desaire, cada mirada de decepción o desdén. Me di cuenta de que no se trataba solo del apartamento. Nunca lo fue. Toda mi vida, había sido el segundo plato, el fácil, aquel en quien se podían apoyar sin que nadie se preocupara de si me rompería. Las semanas que siguieron fueron pesadas. Me sentaba en mi apartamento por la noche con el televisor encendido, pero no estaba viendo. Mi comida se enfriaba antes de que la tocara. Me desplazaba por las redes sociales, solo para ver las caras sonrientes de mi familia en reuniones a las que ni siquiera me habían invitado. Mi primo Javier tuvo otra barbacoa, otra ronda de elogios de mis padres en los comentarios: qué orgullosos de ti, Javier. Siempre uniéndonos. Se me revolvía el estómago cada vez que leía sus palabras. Ni una sola vez habían dicho algo así sobre mí. Me golpeó más fuerte un sábado por la mañana. Fui al supermercado, como siempre, pero en lugar de ir directamente a casa,
pasé en coche por la casa de mis padres. Ni siquiera sé por qué. Costumbre, tal vez, o alguna necesidad masoquista de ver si me extrañaban. Su entrada estaba llena de coches. Las risas se derramaban desde el patio trasero. Reduje la velocidad lo suficiente como para echar un vistazo a mi familia reunida alrededor de la parrilla. Mi tío tenía una cerveza en la mano. Mi madre se sentaba a su lado, sonriendo como si todo fuera perfecto. Mi hermana agitaba su teléfono en el aire, tomando fotos. Me detuve a media manzana de distancia y me quedé allí, agarrando el volante. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, no de ira esta vez, sino de algo peor, pena. Ni siquiera estaban pensando en mí. Había sido borrado, reemplazado por el primo que podía organizar una barbacoa decente. ¿Y la parte cruel? Parecían más felices sin mí. No entré. Ni siquiera di la vuelta con el coche por un rato. Simplemente me quedé allí sentado hasta que me ardieron los ojos, hasta que las compras en el asiento trasero empezaron a sudar por el calor. Finalmente, conduje a casa en silencio, con la imagen de ese patio trasero grabada en mi mente. Esa noche, no me molesté en cocinar. Dejé las compras en la encimera, sin abrir. Me tumbé en mi cama, mirando al techo, y por primera vez desde que compré el apartamento, me pregunté si tal vez tenían razón. Quizás era egoísta. Quizás no merecía quedarme con algo solo para mí. El pensamiento me asustó porque sonaba como su voz dentro de mi cabeza. Los días se volvieron borrosos después de eso. El trabajo se convirtió en solo ruido de fondo en mis pensamientos. Sonreía cuando los clientes pedían ayuda en el supermercado, asentía durante las reuniones en la oficina, pero mi mente estaba en otro lugar. Me sorprendía a mí mismo mirando mi teléfono, con el pulgar sobre el contacto de mamá, tentado a llamar y disculparme porque, ni siquiera lo sabía, solo para dejar de sentir este pesado vacío. Pero cada vez que pensaba en ceder, recordaba ese momento en mi cocina, mi hermana reclamando casualmente mi dormitorio, mi tío diciendo que sería mejor hacerlo antes que después, mi madre llamándome egoísta por querer vivir en el espacio por el que había sangrado. Y dejaba el teléfono. El verdadero punto de quiebre, el momento que me hundió del todo, llegó unas semanas después. Mi padre llamó de la nada. Su voz era extrañamente alegre. Oye, Bruno, vamos a tener una pequeña reunión este fin de semana. Deberías venir. Algo en mí encendió una patética chispa de esperanza. Tal vez habían recapacitado. Tal vez querían hacer las paces. ¿Dónde es?, pregunté. En casa de Javier, dijo papá. Por supuesto. Dudé. ¿Y por qué invitarme ahora? Hubo una pausa. Luego papá se rió entre dientes. Tu tío dice que es hora de que nos sentemos todos y arreglemos esto del apartamento. No seas terco, hijo. Trae los papeles de la escritura. Lo hablaremos como adultos. Mi mano se apretó en el teléfono hasta que me dolieron los nudillos. Esa era la única razón por la que me querían allí. No para verme, no para celebrarme, sino para presionarme, para acorralarme delante de todos hasta que cediera. Le dije que lo pensaría. Luego colgué y lancé mi teléfono al otro lado del sofá. Ese fin de semana, no fui. Me quedé en casa, con las persianas bajadas, el sonido de fuegos artificiales lejanos resonando en la noche. Cuando revisé mi teléfono más tarde, el grupo de WhatsApp estaba inundado de fotos de la reunión familiar. Mi hermana incluso había publicado una foto de una silla vacía en la mesa con el pie de foto, adivinad quién es demasiado egoísta para aparecer. Eso me rompió. No la invasión, no las amenazas, no el desdén casual. Esa foto, esa silla vacía etiquetada como yo. Como si no solo estuviera ausente, sino que fuera una broma. Pasé la semana siguiente en una nebulosa. Fui a trabajar. Volví a casa. Evité los espejos porque no soportaba mirarme. Había luchado tanto por este apartamento, por esta vida, y ahora sentía que estaba perdiendo ambas. Pero en algún lugar en medio de esa niebla, un pensamiento comenzó a formarse. Al principio era débil, frágil, pero se fortalecía cada vez que veía otro mensaje u otra foto. Tal vez no podía hacerles ver mi valor. Tal vez no podía forzarlos a respetarme. Pero no tenía que seguir jugando su juego.
Una noche, tarde, me senté en la mesa de mi cocina, con bolígrafo y cuaderno en mano. Por primera vez, empecé a escribir cosas, planes, ideas, pequeñas chispas de rebelión. Aún no estaba listo para actuar, pero solo ponerlo en papel me dio una extraña sensación de poder silencioso, pequeño, pero real. Porque si iban a tratarme como a un extraño, tal vez era hora de que dejara de luchar por que me dejaran entrar. Y si pensaban que iba a rendirme y entregarles todo por lo que había trabajado, tal vez era hora de que les mostrara cuán equivocados estaban. Pero antes de todo eso, tenía que sentarme con el dolor. Tenía que hundirme hasta el fondo, dejar que me presionara hasta que no pudiera respirar. Porque solo entonces sabría lo que significaba volver a levantarse. Y mientras estaba sentado allí en ese silencio, con el bolígrafo suspendido sobre el papel, me di cuenta de algo importante: el próximo movimiento sería mío. Cuando tocas fondo, empiezas a ver las cosas de manera diferente. Eso es lo que más me sorprendió. Durante semanas, me había estado ahogando en esa soledad hueca, convencido de que no era más que la caricatura egoísta que mi familia pintaba de mí. Pero una vez que me senté en esa mesa de la cocina con un cuaderno y un bolígrafo, fue como si finalmente tuviera una luz en la oscuridad. Al principio, mis planes no eran realmente planes. Eran fragmentos, garabatos furiosos sobre cambiar las cerraduras de nuevo, cortar lazos con todos, demostrarles que estaban equivocados de alguna manera. Pero cuanto más escribía, más tranquilo me sentía. Lentamente, esos garabatos se convirtieron en listas estructuradas, preguntas como: ¿qué quiero que no tenga nada que ver con ellos? ¿Cómo sería el éxito en mis propios términos? Y la más grande: ¿cómo me aseguro de que nunca más tengan poder sobre mí? Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo persiguiendo su aprobación que nunca había pensado realmente en la mía. Durante años, cada logro se sentía vacío hasta que mamá o papá decían: buen trabajo. Cada paso adelante, miraba de reojo, esperando que alguien de mi familia se diera cuenta. Y cuando no lo hacían, me encogía de nuevo en mí mismo. Pero ahora, se acabó el mirar de reojo. El primer cambio real llegó en el trabajo. Había estado dejándome llevar en el trabajo de oficina, haciendo lo justo para sobrevivir porque siempre me decía a mí mismo: esto no es para siempre. Es solo hasta que pueda respirar. Pero una tarde, mi jefa me llevó a un lado después de una reunión y dijo: Bruno, tienes buenas ideas, pero no las expresas. ¿Por qué es eso? Normalmente, me lo habría tomado a broma, habría murmurado algo sobre estar cansado y habría dejado pasar el momento. Pero ese día, algo hizo clic. ¿Por qué no estaba hablando? ¿Por qué me estaba conteniendo? Tenía ideas sólidas, y estaba cansado de fingir lo contrario. Así que, en la siguiente reunión, cuando pidieron sugerencias para un proyecto, levanté la mano. Mi voz tembló al principio, pero seguí adelante. Para cuando terminé, la gente asentía, incluso tomaba notas. 2 semanas después, mi jefa me pidió que liderara un pequeño equipo en una nueva tarea. No era un ascenso, no oficialmente, pero era confianza, responsabilidad, una prueba de que tal vez era más que el chico callado del rincón. En el supermercado, reduje mis horas. Daba miedo renunciar a esa red de seguridad, pero me dije que era hora de dejar de sobrevivir y empezar a construir. La energía extra que tenía la invertí en aprender. Pasaba las noches en mi escritorio, con el portátil brillando, enseñándome nuevas habilidades, fórmulas de Excel, herramientas de gestión de proyectos, incluso algo de programación, cosas que solía pasar de largo porque estaba demasiado cansado para que me importaran. Pero ahora me importaban porque cada habilidad que añadía era otro ladrillo en el muro entre yo y el control de mi familia. El apartamento mismo también comenzó a cambiar. Dejé de verlo como un campo de batalla y empecé a convertirlo en mi santuario. Compré una estantería de segunda mano, la llené de libros que siempre había querido leer. Pinté la pared del salón de un azul marino profundo, algo audaz que hacía que el lugar se sintiera mío. Los domingos, en lugar de arrastrarme por las tareas domésticas, cocinaba comidas de verdad, no solo sobras recalentadas. Ponía música, bailaba por la cocina, me reía de mí mismo. Por primera vez, el apartamento empezó a sentirse vivo. Cuanto más invertía en mí mismo, menos espacio ocupaban las voces de mi familia en mi cabeza. Su silencio, que una vez se sintió como un castigo, comenzó a sentirse como libertad. No más chantajes emocionales interminables.
No más comparaciones con Javier a cada paso. Solo yo, mis decisiones, mi ritmo. Pero la vida tiene una forma de ponerte a prueba justo cuando crees que estás estable. Empezó con un mensaje de mi hermana: he oído que te va bien en el trabajo. No olvides quién ha estado ahí para ti. Sin felicitaciones. Solo un sutil recordatorio de que, en su mente, mi éxito de alguna manera se lo debía a ella. Luego llamó mamá, su voz goteando esa falsa dulzura que conocía tan bien. Bruno, tu tío dice que podría ayudarte, tal vez conseguirte un trabajo mejor, pero necesitaría saber que vas en serio con la familia, con el apartamento. Esta vez ni siquiera parpadeé. Me va bien por mi cuenta, dije, y colgué antes de que pudiera empezar el sermón. Ese momento, por pequeño que parezca, fue un punto de inflexión porque, por primera vez, no me sentí culpable. No dudé de mí mismo. Me sentí fuerte, como si las cadenas que siempre habían envuelto a mi alrededor se hubieran aflojado un poco más. Y entonces, casi de la nada, las cosas comenzaron a encajar. El proyecto que lideraba en el trabajo despegó. Mi equipo cumplió los plazos antes de tiempo, los clientes estaban contentos y mi jefa me llamó a su oficina con una sonrisa. Bruno, creo que es hora de que hablemos de un ascenso formal. Salí de esa oficina vibrando. No era solo el cargo o el aumento de sueldo, aunque ambos eran enormes para mí. Era la validación que no venía de la familia, sino de mi propio esfuerzo, de mi propio crecimiento. Era la prueba de que podía prosperar sin ellos. Con el ascenso llegó un mejor sueldo. Empecé a poner dinero en ahorros de nuevo, no solo a duras penas. Pagué una deuda de tarjeta de crédito pendiente, y luego me di un capricho que nunca pensé que tendría el valor de comprar, un elegante portátil nuevo, del tipo que siempre había admirado pero nunca justificado. Sentado en mi escritorio esa noche, escribiendo en teclas que no se atascaban, sentí una oleada de orgullo, no porque fuera caro, sino porque era mío, comprado con dinero que gané, sin las ataduras de nadie más. Incluso mi vida social cambió sin el peso constante del juicio de mi familia. Me encontré abriéndome más. Me uní a una noche de preguntas y respuestas en un bar local, algo que siempre me había dado demasiada ansiedad para hacer. Hice un par de amigos a los que les gustaba el senderismo, y pronto mis fines de semana no se trataban solo de recuperar el sueño, se trataban de subir senderos, respirar aire fresco, reír con gente que realmente quería estar cerca de mí. Mientras tanto, seguía escribiendo en ese cuaderno. Al principio, solo eran metas personales, pero con el tiempo, se convirtió en algo más grande, un registro de mi progreso, un recordatorio de lo lejos que había llegado desde esa noche de pizzas frías y un apartamento vacío. Y lentamente, comenzó a convertirse en estrategia, porque mientras yo me levantaba, mi familia no había terminado de dar vueltas. Podía sentirlo en sus mensajes de texto ocasionales, en sus intentos a medias de atraerme de nuevo. Pero ahora, ya no les tenía miedo. No estaba desesperado por su aprobación. Si querían jugar, yo estaba listo. Una tarde, después de un largo día de trabajo y una carrera satisfactoria, me senté en mi balcón con una taza de té y observé la puesta de sol sobre la ciudad. Por primera vez en años, no sentí que estuviera sobreviviendo. Sentí que estaba viviendo. Y en algún lugar profundo de mi interior, una certeza tranquila comenzó a crecer: me habían subestimado. Si pensaban que podían presionarme hasta la sumisión, estaban a punto de descubrir cuán más fuerte me había vuelto. El ascenso me dio un respiro. Por primera vez en mi vida, no funcionaba con la reserva. Tenía dinero ahorrado, un ascenso en el trabajo, unos cuantos amigos de verdad que no me trataban como un personaje secundario. Pero lo más importante, tenía claridad. Finalmente podía ver las tácticas de mi familia por lo que eran: patrones de control disfrazados de amor, obligación envuelta en culpa. Y cuando ves los hilos, puedes empezar a cortarlos. Empezó poco a poco. Una tarde, estaba navegando por internet cuando me topé con un artículo sobre derechos de propiedad y titularidad. Nunca había pensado mucho en el lado legal de las cosas. Supuse que una vez que firmara la escritura, eso era todo. Pero este artículo hablaba de lo común que es que las disputas familiares terminen en los tribunales, hermanos peleando por casas, tíos tratando de retener propiedades para su custodia. Sonaba exactamente como las tonterías que mi familia había estado haciendo.
Así que empecé a investigar no solo búsquedas casuales en Google, sino inmersiones profundas en foros, sitios web del gobierno, incluso vídeos de abogados desglosando los peores escenarios. Aprendí sobre reclamaciones de transferencia fraudulenta, la importancia de los documentos notariados y, lo más importante, cómo proteger tu propiedad de ser disputada. Incluso encontré un bufete de abogados local que ofrecía consultas gratuitas. Por curiosidad, reservé una. Sentado frente al abogado en su impecable traje gris, lo expuse todo, la fiesta de inauguración saltada, la presión para ceder la escritura, la entrada forzada. Escuchó en silencio, con las manos entrelazadas, luego se reclinó en su silla. Bruno, déjame ser franco. No tienes nada de qué preocuparte mientras no firmes nada voluntariamente. La escritura está a tu nombre. Tus derechos están protegidos. Podrían gritar hasta quedarse afónicos, pero no pueden quitarte este apartamento a menos que se lo entregues. Un alivio me inundó. Pero luego añadió algo que hizo que se me encogiera el estómago. Dicho esto, familias como esta a menudo confían menos en la ley y más en la presión. Manipulación emocional, campañas de desprestigio. Si se sienten con suficiente derecho, encontrarán otras formas de hacerte la vida miserable hasta que cedas. Salí de la oficina con dos cosas, la certeza de que no estaba loco por sentirme amenazado y la semilla de una idea. Si mi familia quería tratarme como un peón, entonces tal vez era hora de que aprendiera a jugar al ajedrez. Los siguientes meses se convirtieron en una transformación silenciosa. Hacia afuera, mantuve un perfil bajo, seguía siendo educado cuando llamaban, seguía siendo neutral en el grupo de WhatsApp. Pero por dentro, estaba construyendo. Canalicé ahorros adicionales a una cuenta de emergencia en un banco diferente, uno que mi familia no conocía. Actualicé mi testamento no porque tuviera mucho, sino porque se sentía simbólico, una prueba de que mis decisiones eran solo mías. En el trabajo, el ascenso se convirtió en algo más grande. Mi jefa me impulsó a un programa de formación en liderazgo, del tipo que venía con oportunidades de establecer contactos. Me encontré en salas con personas que no eran solo compañeros de trabajo, sino potenciales aliados, personas que me veían como Bruno, no como el egoísta. Fue empoderador ser valorado por mis habilidades en lugar de por mi silencio. Y entonces llegó el golpe de suerte inesperado. Uno de los amigos que había conocido en las noches de preguntas y respuestas, Alejandro, resultó trabajar en bienes raíces. Una noche, tomando unas cervezas, me desahogué un poco sobre la obsesión de mi familia con mi apartamento. Se rió y dijo: están perdiendo el tiempo. Pero oye, si de verdad quieres despistarlos, hay formas. ¿Alguna vez has pensado en poner tu propiedad en una sociedad de responsabilidad limitada? Parpadeé. ¿Una sociedad de responsabilidad limitada? Como una empresa. Exactamente. La gente lo hace todo el tiempo para propiedades de alquiler. Separa tus activos personales de la propiedad. Legalmente, se convierte en su propia entidad. Tu familia ni siquiera sabría cómo tocarla sin tener que pasar por 10 capas de burocracia. Esa idea se alojó en mi cerebro y se negó a irse. Durante la semana siguiente, investigué cada ángulo de la misma. No era barato, pero era factible, y más que eso, era elegante. Mi familia pensaba que estaban acechando a una presa, pero en realidad, los muros ya se estaban levantando. Paralelamente, empecé a guardar registros, capturas de pantalla de mensajes de texto donde insinuaban quedarse con el apartamento, notas sobre cada llamada, cada comentario, copias de la nota que mi tío había dejado en mi puerta. Al principio, lo hacía solo por mi propia tranquilidad, pero pronto me di cuenta de que era munición. Si las cosas alguna vez escalaban, no solo me estaría defendiendo, tendría pruebas de sus planes. Por supuesto, mi familia no sabía nada de esto. Para ellos, yo seguía siendo el Bruno tranquilo al que podían presionar. Lo demostraron un domingo cuando mi madre llamó, con un tono agudo. Vamos a cenar en casa de Javier esta noche. Ven. Necesitamos hablar de nuevo sobre el apartamento. Fui, no porque quisiera, sino porque necesitaba ver sus caras, para recordarme a qué me enfrentaba. Tan pronto como entré, fue la misma rutina, los hijos de Javier corriendo, todos elogiándolo por algún nuevo proyecto de trabajo, mi madre radiante como si él hubiera colgado la luna. Me senté en la esquina de la mesa, en silencio, hasta que mi tío se aclaró la garganta.
Entonces, Bruno, dijo, demasiado alto, asegurándose de que todos lo oyeran. ¿Ya has entrado en razón? Listo para hacer lo correcto por la familia. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Podía sentir el peso de sus miradas, la anticipación de mi rendición. Sonreí, no la sonrisa nerviosa y temblorosa a la que estaban acostumbrados, sino algo más firme. Todavía lo estoy pensando, dije con calma. Murmullos recorrieron la mesa. Mi madre pareció aliviada, mi hermana sonrió con suficiencia y mi tío se reclinó con un asentimiento satisfecho. Pensaban que estaban ganando, pero por dentro, yo ya estaba varios pasos por delante. Esa noche, mientras conducía a casa, sus voces se desvanecieron en el fondo de mis pensamientos. Todo lo que podía oír era el eco de las palabras del abogado: mientras no firmes nada, no pueden quitártelo. Y el consejo de Alejandro sobre la sociedad de responsabilidad limitada. Y mi propia certeza creciente de que si mi familia quería un juego, finalmente estaba listo para jugar. Para cuando entré en mi plaza de aparcamiento, el plan se estaba formando: proteger mi apartamento legalmente, construir mi independencia financieramente, recopilar pruebas en silencio, y cuando fuera el momento adecuado, cuando menos lo esperaran, mostrarles cuán impotentes eran en realidad. Porque por primera vez en mi vida, no solo estaba reaccionando. Me estaba preparando. Y algo en mi instinto me decía que el momento de actuar se acercaba antes de lo que pensaba. Cuando digo que el cambio fue silencioso, lo digo en serio. Nadie en mi familia se dio cuenta de que estaba sucediendo porque nunca miraron lo suficientemente de cerca como para notarme en primer lugar. Eso es lo que me dio la ventaja. Estaban demasiado ocupados felicitando a Javier, demasiado ocupados conspirando a mis espaldas como para ver que ya no era el mismo Bruno al que pensaban que podían someter con culpa. La sociedad de responsabilidad limitada fue el primer movimiento real. Me senté en la oficina de Alejandro un jueves por la tarde, firmando papeles con mano firme. Para cuando terminamos, el apartamento ya no pertenecía legalmente a Bruno, el hijo egoísta. Pertenecía a una entidad separada, una protegida de la intromisión familiar. Yo era el único propietario de esa entidad, por supuesto, pero cualquiera que intentara meterse con ella se encontraría con un muro de papeleo y protección legal. Así de simple, mi santuario estaba fortificado. El siguiente paso fue la paciencia. No me apresuré. Dejé que pensaran que todavía me estaban acechando, que todavía me estaban desgastando. Mamá llamaba con sus habituales chantajes emocionales. Tu tío se preocupa por ti, Bruno. No seas desagradecido. Mi hermana enviaba mensajes de texto a altas horas de la noche: pronto necesitaré la llave de repuesto. Ya lo arreglaremos. Y el tío, siempre con esa confianza arrogante, me acorralaba en las cenas familiares con: entonces, ¿cuándo es la gran entrega? Cada vez, mantenía mis respuestas vagas, no comprometedoras: un asentimiento aquí, un tal vez, allá, lo suficiente como para mantenerlos cómodos, para dejarles creer que estaba a punto de ceder. Pero entre bastidores, estaba preparando el escenario. Llevaba meses recopilando pruebas, capturas de pantalla, notas, incluso 1 o 2 grabaciones cuando se descuidaban y decían demasiado. No planeaba ir a juicio a menos que tuviera que hacerlo, pero quería el seguro. Más importante aún, empecé a contactar a personas fuera de la familia, las mismas personas que siempre subestimaban: mi jefa, que vio mi ética de trabajo de primera mano, mis nuevos amigos, que me conocían como el tipo que realmente aparecía y se preocupaba, incluso Alejandro, que prometió que me apoyaría si alguna vez necesitaba un testigo legal. Por primera vez, estaba construyendo una red no basada en la sangre, sino en el respeto. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Mi tío decidió organizar lo que llamó una reunión familiar. No en su casa, sino en la mía. Ni siquiera preguntó. Un viernes por la noche, llegué a casa y encontré a la mitad de mi familia de pie en el pasillo frente a mi puerta. Mamá sostenía una fuente de lasaña como si esto fuera algún tipo de celebración. Abre, Bruno, dijo el tío con ese mismo tono autoritario. Necesitamos hablar dentro. Me quedé allí por un momento, con las llaves en la mano, el corazón latiendo con fuerza. Luego sonreí tranquilo, sereno y abrí la puerta. Claro, pasad. Entraron en fila, charlando como si ya fuera suyo. Mi hermana arrojó su chaqueta sobre mi sofá. Mamá puso la lasaña en la encimera,
y el tío me dio una palmada en la espalda. Elección inteligente, Bruno. Ya verás. Esto es lo mejor. No discutí. Dejé que se sentaran. Dejé que se sirvieran bebidas. Dejé que se sintieran cómodos. Luego, cuando todos estaban instalados, el tío se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Entonces, la escritura. Finalicemos esto. La habitación se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Respiré hondo, saqué una carpeta de mi mochila y la puse sobre la mesa. Sus rostros se iluminaron. Pensaron que era el papeleo que habían estado esperando. Pero cuando el tío la abrió, su sonrisa vaciló. En lugar de una escritura, encontró un paquete cuidadosamente organizado, capturas de pantalla de mensajes de texto, correos electrónicos impresos, notas sobre cada vez que me presionaron. En la parte superior había una copia del certificado de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, con el sello oficial brillando bajo la luz. ¿Qué es esto?, exigió, con la voz afilada. Me recliné en mi silla, enfrentando su mirada con una calma firme. Esto, dije, es la prueba de que este apartamento no pertenece a Bruno. Pertenece a una sociedad de responsabilidad limitada, legalmente protegida, intocable. Lo que significa que ninguno de vosotros tiene ningún derecho sobre él. Ni ahora, ni nunca. Estallaron murmullos. Mi hermana se burló. El rostro de mamá se puso pálido, y la mandíbula del tío se tensó. No puedes estar hablando en serio, dijo mamá, con la voz temblorosa. Hablo muy en serio, respondí. Cada vez que me presionasteis, cada nota que dejasteis, cada sugerencia de entregarlo, lo documenté. Si insistís más, me aseguraré de que las personas adecuadas vean este archivo. Y creedme, no serán amables con una familia que intenta intimidar a su propio hijo. Por una vez, la habitación quedó en silencio. Verdaderamente en silencio. El tío cerró la carpeta de golpe y se levantó. ¿Te crees muy listo, chico? ¿Crees que puedes traicionar a tu familia de esta manera? No levanté la voz. No me inmuté. Simplemente lo miré a los ojos y dije, no, no estoy traicionando a mi familia. Me estoy protegiendo de personas que dejaron de actuar como familia hace mucho tiempo. Esa frase quedó suspendida en el aire, pesada y afilada. Mamá intentó salvar la situación, con la voz quebrada. Bruno, no hagas esto. Nos estás destrozando. Negué con la cabeza. No, mamá. Vosotros hicisteis eso cuando os saltasteis mi fiesta de inauguración por la barbacoa de Javier. Cuando me llamasteis egoísta por querer vivir en el apartamento por el que trabajé. Cuando entrasteis a la fuerza con una llave de repuesto para planear mi desalojo. Yo no destrocé a esta familia. Lo hicisteis vosotros. Me levanté, caminé hacia la puerta y la abrí de par en par, ahora, fuera de aquí. Uno por uno, salieron, algunos murmurando entre dientes, otros en silencio. Mi hermana me lanzó una mirada de puro veneno. El tío se detuvo en el umbral, inclinándose lo suficiente como para que solo yo pudiera oírlo. Te arrepentirás de esto, Bruno. La sangre es la sangre. No puedes cortarnos el lazo para siempre. No respondí. Simplemente cerré la puerta detrás de él, el clic de la cerradura sonando definitivo. Por primera vez en meses, quizás años, sentí una oleada de calma. Aún no felicidad, pero sí calma. Los había enfrentado, los había mirado a los ojos y había trazado una línea que no podían cruzar. Lo que no sabía entonces era que esto no era el final. No iban a aceptar la derrota con elegancia. Su siguiente movimiento me pondría a prueba de maneras que no había anticipado. Pero mientras estaba sentado en la mesa de mi cocina esa noche, mirando la carpeta de pruebas y el certificado de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, un pensamiento seguía dando vueltas en mi mente: por primera vez, el poder era mío. Las consecuencias tienen una forma de aparecer lentamente, como grietas en una pared que no notas hasta que el yeso comienza a desmoronarse. Durante unos días después de que los eché de mi apartamento, todo estuvo inquietantemente silencioso. Sin llamadas, sin mensajes de texto. El grupo de WhatsApp de la familia se silenció, lo que casi me hizo reír.
Eran las mismas personas que una vez lo llenaron de fotos de barbacoas y memes pasivo-agresivos sobre hijos egoístas. Pensé que tal vez finalmente habían captado el mensaje. Tal vez el silencio era su forma de lamerse las heridas, de reagruparse. Pero mi familia no estaba hecha para aceptar límites. Estaban hechos para ponerlos a prueba. El primer golpe vino de mi hermana. Publicó una larga y dramática diatriba en Facebook pública, por supuesto, sobre cómo algunas personas se creen mejores que la familia solo porque tienen un apartamento diminuto. Me pintó como un hermano frío y egoísta que ni siquiera abriría su casa cuando ella necesitaba estabilidad. Lo terminó con: la sangre es para siempre. Algunas personas lo olvidan hasta que es demasiado tarde. Llovieron comentarios de sus amigos, gente que no me conocía, llamándome desalmado. Pero entonces sucedió algo inesperado. La gente que sí me conocía comenzó a intervenir. Un compañero de trabajo mío dejó un simple comentario: esta no es toda la historia. Otra persona que había visto el comportamiento arrogante de mi hermana en eventos familiares insinuó que tal vez yo tenía mis razones. Lentamente, el tono cambió. Mi hermana borró la publicación en cuestión de horas, pero el daño a su credibilidad permaneció. Luego vino mi madre. Llamó llorando una noche, con la voz temblorosa. Bruno, nos avergonzaste. Humillaste a tu tío delante de todos. ¿Sabes lo difícil que es para mí mostrar la cara en la iglesia después de lo que hiciste? Escuché en silencio, dejando que sus palabras me resbalaran. Hubo un tiempo en que esto me habría destrozado, en que la culpa me habría carcomido hasta que me disculpara solo para detener el sentimiento. Pero ahora, lo veía por lo que era: otra manipulación. Mamá, dije con calma. Yo no humillé a nadie. Ellos se lo hicieron a sí mismos cuando intentaron robarme el apartamento. Y si la gente de la iglesia te está juzgando, tal vez cuéntales toda la historia. Se quedó en silencio. Por una vez, no tuvo respuesta. Pero las verdaderas consecuencias vinieron de mi tío. Una semana después de esa confrontación, recibí una carta por correo. No escrita a mano oficial, de su abogado. Mis manos temblaban mientras la abría, escaneando las páginas. Era una especie de orden de cese y desistimiento, alegando que lo había difamado al sugerir que estaba tratando de robar mi propiedad. Mi corazón se aceleró al principio, el pánico me inundó. ¿Era esto? ¿Realmente iba a llevarme a los tribunales? Pero entonces recordé la carpeta, las capturas de pantalla, las notas, el certificado de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Llamé al mismo abogado que me había dado esa primera consulta gratuita, le envié el paquete y esperé. 2 días después, me devolvió la llamada con una risita. Bruno, esto no va a ninguna parte. En todo caso, esta carta demuestra que está desesperado. Estás protegido. Si insiste, contrademandaremos. Y créeme, tienes más que suficiente evidencia para hundirlo. Nunca llegó a los tribunales. La carta fue el último suspiro de un hombre que se dio cuenta de que el juego había terminado. Mi tío se cayó después de eso, su fanfarronería desinflada. Oí por ahí que se había quejado a algunos primos sobre que yo era un desagradecido e irrespetuoso, pero ya nadie lo tomaba en serio. Se había pasado de la raya. Javier, mi primo dorado, siguió organizando barbacoas, pero no eran lo mismo. Un amigo que todavía asistía a las reuniones familiares me dijo que la energía había cambiado. La gente susurraba sobre el escándalo del apartamento. Algunos parientes comenzaron a hacer preguntas, preguntándose por qué me estaban atacando en primer lugar. Y con cada repetición, la verdad se filtraba, que yo no era egoísta, solo estaba harto, que mi tío y mi madre habían intentado acorralarme y habían fracasado. El pedestal en el que Javier había estado de pie comenzó a tambalearse. Mis logros en el trabajo, la independencia que había construido, la forma en que me comportaba de manera diferente, todo comenzó a contrastar con sus fiestas interminables y su encanto superficial. Las comparaciones se invirtieron, en silencio pero de manera constante. Por una vez, yo no era la decepción. Era el que se había mantenido firme. ¿Y la mejor parte? Ya no tenía que luchar. La venganza no fue una explosión dramática. Fue un desmantelamiento silencioso, un cambio de poder. Habían intentado despojarme de mi dignidad, mi hogar, mi autonomía, y en cambio,
terminaron exponiéndose a sí mismos. Pasaron los meses. Dejé de revisar el grupo de WhatsApp por completo. Las festividades llegaron y se fueron sin invitaciones. Al principio, el silencio dolía, pero luego me di cuenta de que era paz. Paz real. Pasé el puente de noviembre con amigos que se reían conmigo, no de mí. Celebré la Navidad en mi apartamento, decorándolo con luces y cocinando una comida que realmente disfruté comer. En la víspera de Año Nuevo, me paré en mi balcón con una copa de champán, viendo la ciudad iluminarse, y sentí algo que no había sentido en años: libertad. Una noche, me encontré revisando correo antiguo y me topé con la llave de repuesto que una vez le había dado a mi madre. Verla me oprimió el pecho. Ese pequeño trozo de metal había sido el símbolo de la confianza, y lo habían usado para traicionarme. La llevé hasta el contenedor de basura del edificio, la arrojé dentro y sentí que un peso se levantaba de mis hombros mientras resonaba contra el fondo. El último clavo en el ataúd no vino de mí, sino de ellos. Mi padre, que se había mantenido mayormente en silencio durante todo el asunto, llamó una noche. Su voz era más tranquila de lo que recordaba. Bruno, dijo, tu madre está molesta. Tu tío todavía está enfadado. Pero creo que hiciste lo correcto. Me dejó de piedra. Durante años, había sido el socio silencioso en su manipulación, asintiendo, sin defenderme nunca. Y ahora aquí estaba, admitiéndolo. ¿Trabajaste por ese apartamento?, continuó. Es tuyo. No dejes que nadie te diga lo contrario. No hablamos mucho, pero cuando colgué, me senté en la oscuridad por un rato, dejando que las palabras se asentaran. Quizás nunca lo diría públicamente. Quizás nunca se enfrentaría a mamá directamente. Pero por una vez, tenía su reconocimiento, y fue suficiente. Mirando hacia atrás, la venganza no estuvo en las amenazas legales ni en los discursos dramáticos. Estuvo en reclamarme a mí mismo, en trazar la línea tan firmemente que no pudieran cruzarla sin consecuencias, en mostrarles que el hijo tranquilo, el fácil, el egoísta, tenía más fuerza de la que jamás imaginaron. Las consecuencias dejaron cicatrices, claro, no pretendo lo contrario, pero también dejaron espacio. Espacio para el crecimiento, para la paz, para una vida definida en mis propios términos. Y cada vez que abro la puerta de mi apartamento, entro en el hogar que construí con mi propio sudor y sacrificio, siento la tranquila satisfacción de saber esto: intentaron quitarme todo, pero al final, recuperé todo lo que importaba.